Hola, pues bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos sintonizan y que nos ven en este programa. Estamos muy contentas de recibir a una maestra que, bueno, ya tenemos la oportunidad de conocerla desde hace un ratito y de hablar de este tema que nos parece bastante interesante, un tema que creo que poco se habla, un tema del que personalmente yo no conozco tanto, pero que el objetivo es aprender junto con ustedes de la profesional que tenemos hoy en día. Hoy vamos a hablar acerca de la resiliencia que las personas que cuidan a otra persona deben de tener. Y bueno, para eso tenemos una experta. Hola, hola a todos. Bueno, pues hoy nos acompaña la psicóloga Sofía Martínez Ruiz y además nos acompaña desde Oaxaca, gracias a esto de la tecnología. Y pues contarles un poquito de Sofía. Sofía es licenciada en psicología, como les comentaba, y tiene una maestría en psicoterapia humanista, además de ser especialista certificada en tema de resiliencia y es embajadora universal también de resiliencia ahí en Oaxaca, además de ser mamá de un niño. Pues hola Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Bien, muchas gracias Anita, Freddy, por la invitación. Oye, pues Bueno, como pues vamos a platicar un poquito del tema, Sofi. Yo creo que la primera pregunta que te tendríamos que hacer, bueno, yo haría dos, es ¿qué es la resiliencia? Que es un tema además en la psicología no tan nuevo, perdón, no tan viejo, yo creo que debe tener, no sé, tal vez 10 años que hablamos de eso. Y también preguntarte, Sofi, ¿a qué te refieres cuando hablamos de cuidadores? Claro. Voy a empezar con lo de cuidadores para enlazarlo con lo de resiliencia, ¿no? Pues mira, los cuidadores, básicamente en esta charla me gustaría referirme a los cuidadores informales, ¿no? Que sería pues precisamente aquellos cuidadores que no tenemos alguna preparación específica, ¿no? No pertenecemos a una institución sanitaria, sino que se cuidan personas que no son autónomas, que viven en su domicilio o que tienen sí, que estar, por ejemplo, en instituciones de salud, pero básicamente tú no recibes una paga por ello, ¿no? O sea, no estudias para poder ser cuidado como, por ejemplo, las enfermeras, que son cuidadoras formales, ¿no? O algunas otras profesiones que sí se convierten en cuidadores formales, acá no, o llevan capacitaciones, ¿no? Por ejemplo, muchos cuidadores de personas adultas mayores que ya están capacitados, pues ya ellos ya recibieron una capacitación, les pagan por ese cuidado. El caso de los cuidadores informales no es así, ¿no? O sea, de hecho, algo importante que va a pasar es que, pues no, muchas de las ocasiones no va a ser una elección realmente, ¿no? Muchas veces es como, pues es que tú eres el que tienes menos carga en actividades, aparentemente, y entonces te toca cuidar casi, casi, ¿no? O por alguna otra condicionante de la familia, porque cabe señalar que muchos de estos cuidadores informales, en su mayoría van a ser familiares. Entonces, básicamente a este tipo de cuidadores me gustaría referir. Por ahí escuchaba precisamente hace poco al doctor Grau, que ha estudiado, ha trabajado mucho sobre cuidados, que él decía, ¿no? Que no le gustaba mucho como esta parte de cuidadores primarios, y me gustaba su idea porque decía cuidadores primarios, me suena que como que lo demás no importara, ¿no? Pero no es así, o sea, se le ha denominado también cuidadores primarios, pero porque generalmente es como la persona que está más tiempo a cargo de la atención, de los cuidados físicos, emocionales, de todo lo que conlleva el cuidado de una persona, ¿no? Que generalmente tiene una enfermedad crónico-degenerativa o alguna condición de discapacidad, ¿no? Eso sería como por este lado. Y que ahorita, conforme vayamos platicando, tomaremos sentido por qué específicamente me quiero referir a estos cuidadores informales. Y por otra parte, la resiliencia, pues no es que sea como tan nueva, ¿no? Pero sí tiene poco tiempo, tal vez, que se le ha dado como el mayor énfasis aquí en lo que es México, ¿no? Realmente ya desde hace muchos años se empezó a estudiar precisamente con los niños que tenían como ciertas vulnerabilidades y que en función de eso, a pesar de que vivían situaciones como tal vez muy difíciles, podían salir adelante y tener una vida común como cualquier otra persona. Pero realmente, pues, conforme ha avanzado los estudios de las personas, del desarrollo humano, empezó a dársele como más énfasis, ¿no? De lo que podía ser o de lo que conlleva la resiliencia. Y en sí, el término de resiliencia hace referencia desde la parte de la metalúrgica, ¿no? De la física,
cómo algunos objetos o algunas materias pueden regresar a su estado original. Pensemos en un resorte, ¿no? Lo aplastamos y el resorte regresa a este estado que tenía anteriormente. Entonces, inicialmente se pensaba a la resiliencia como resistencia, ¿no? Como esta posibilidad de resistir. Sin embargo, realmente hoy en día ya no se habla solamente de esto, ¿no? El estudio de la resiliencia ha tenido como tres momentos. Primero como la resistencia, ¿no? Como aguantar, por decirlo de alguna manera. Y la segunda parte, la segunda generación de estudios decían, no, es algo que podemos desarrollar. Y ya lo más contemporáneo dice, pues no es que nazcamos con ella, no es netamente que nosotros por sí mismos la desarrollemos, sino más bien es un conjunto de procesos sociales e intrapsíquicos. Y estos van a posibilitar, una vida sana. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un término interaccionista, ¿no? Eres tú individuo con tu medio, pero tanto tú tienes como algunos factores internos que te van a ayudar a favorecer estos procesos resilientes, pero también el medio donde tú te encuentras van a ser aquellos factores externos que te van a ayudar a que tú puedas desarrollar esta posibilidad de recuperarte y no solamente recuperarte, ¿no? Sino pensamos en tres momentos. En un primer momento sí resistimos, pero en un segundo momento aprendemos de esa situación que nosotros vivimos, que no es tan sencilla, ¿no? Que es una situación tal vez complicada o que no nos esperábamos. Y el tercer momento para que realmente sea un proceso resiliente es que lo transformes, que tú aprendas a hacer algo con eso que estás viviendo y puedas resignificarlo, ¿no? Entonces, creo, implica también un proceso cognoscitivo, porque finalmente también implica que tú puedas resignificar esta narrativa de vida, ¿no? O al menos ese fragmento de esa narrativa de vida. Entonces, estos procesos van a darse a través del tiempo y entonces van a hacer una serie de combinaciones, ¿no? Desde que tú estás pequeño, pero que no va a ser nada definitivo, porque no quiere decir que si tú viviste violencia o maltrato de niño no puedas tener factores resilientes. Influye sí el ambiente familiar, el ambiente social y por supuesto el ambiente cultural, ¿no? Entonces, por eso es que se ha generado esta complejidad dentro del término, ¿no? Y de los diferentes elementos que van a influir para que se pueda generar, ¿no? Híjole, qué interesante esto con lo que abres la masterclass, porque, bueno, la masterclass, perdón, la sesión de hoy, ya me confundí. El podcast. Porque la verdad es que yo hace tal vez 2 horas estaba pensando que de este tema yo sé muy poco, ¿no? Y creo que es una palabra que de repente usamos mucho, ¿no? En el discurso corriente, vamos a decirlo, o sea, corriente en el sentido típico, coloquial de todos los días, no sé, pero que no lo entendemos bien. Yo pensé que era una habilidad que nosotros ya traíamos, ¿no? Como sentir miedo o estar enojados o sentirnos felices, ¿no? No sabía que era algo que ibas a construir. Y yo te quería preguntar, o sea, entiendo que en el caso de las personas que cuidan a alguien, es evidente que tienen que ser resilientes, pero ahí pienso que existe una doble resiliencia, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo, una persona que recientemente se acaba de quedar sin la capacidad de mover sus piernas y va a tener que valerse por sí mismo a través de una silla de ruedas. Esa persona está pasando por un proceso de resiliencia y de resignificar lo que le viene ahora en la vida, ¿no? Pero quien va a ser la persona que lo cuide tiene que, de alguna manera, tratar su propio proceso, ¿no? Es decir, no el mismo hecho hace que las dos personas entiendan o sean resilientes de la misma forma. ¿Lo entiendo bien? ¿Es así? Ujú. Lo que pasa es que la forma en que van a elaborar esa situación va a ser efectivamente diferente, ¿no? Hablando tal vez desde un proceso cognoscitivo, ¿no? Es como cada quien tiene un mapa mental, ¿no? Pasó con la pandemia, ¿no? Creo que es el ejemplo como más cercano que tenemos. Incluso hay personas que te dicen, ¿no? Ay, no, a mí la pandemia no me hizo nada. O sea, yo estaba feliz porque no tenía que tener contacto humano, ¿no? Y así lo dicen muchas personas, muchos jóvenes, y así con los estudiantes. Y dices, oye, pero sí te trastoca, ¿no? O sea, probablemente si no perdiste a un familiar y qué bueno, a un ser querido y qué bueno, pero inevitablemente tuviste cambios en tu vida, ¿no? ¿Qué cambios existieron? ¿Qué tan consciente eres de eso, ¿no? ¿Cómo sentiste y dónde sentiste, ¿no? Hablando desde la parte de sensaciones y emociones, todos estos cambios que hubo, ¿no? En la cotidianidad.
Entonces he tenido algunas personas que dicen, sí, pues tienes razón, ¿no? Pues sí, no me gustaba como, como algunas cosas dentro de casa o estar tantas horas en la computadora, ¿no? Etcétera. Y entonces empiezas a dimensionar que no siempre fuiste tan comprensivo con lo que realmente estaba viviendo aquella persona que estaba en el hospital, por ejemplo. Porque esa es la realidad. Venía otra parte, ¿no? Por ejemplo, seguramente a alguno también le pasó que te enterabas que fallecía alguien y de repente no es que hubiese sido tan cercano a esa persona, pero de verdad te dolía, de verdad vivías o entrabas como en este proceso de duelo, de decir, hoy se murió, ya no lo voy a ver, ¿no? Al menos yo sí me recuerdo de un conocido que sí interactuaba yo con él y compartíamos como una cuestión de cátedra, pero la verdad fue una muerte que yo me dolió mucho, ¿no? Porque si ya no lo voy a ver, ya no lo voy a escuchar dando su cátedra, ¿no? Ya no voy a aprender de él y a mí eso me dolía, ¿no? Decía, ya no va a estar. Y entonces, de repente a mí sí me ponía a pensar qué estarán viviendo aquellas personas que de verdad no pudieron volver a ver a las personas que amaban, ¿no? Y que llegaban las personas y te decían, es que yo vi que entró al hospital, o a veces ni siquiera veían que entraba al hospital, sino se los llevaban directamente de casa, ya no los volvían a ver para nada, y era totalmente impactante. Entonces, por ejemplo, en una familia, ante la pérdida de una persona que amaba, híjole, pues cada quien lo vivió de una manera bastante diferente, ¿no? Claro. Entonces, sí es diferente pensándolo como desde este mapa cognitivo, ¿no? Cada uno tuvo que redireccionar. Yo siempre les digo, acordémonos del mapita de ahí de las aplicaciones y cómo de repente nos pierde porque no encuentra una ruta, ¿no? Y de repente se pone así como loquito, ¿no? De redireccionando, porque está buscando una ruta. Y eso nos pasó a nosotros. Solamente que algunos teníamos ya precargada como cierta información que tal vez otros no la tenían o no la tenían de la misma manera, ¿no? Pero indudablemente Oye, teníamos que resignificar. perdón, Sofi, y ahorita que decías esto de que cuando hablamos de resiliencia tenemos que ver cuestiones intrapsíquicas, pero también cuestiones sociales, culturales, familiares, y ahorita que decías esto de los cuidadores primarios, ¿no? Me ponía a pensar, por ejemplo, en México, ¿no? Específicamente, eh, familias, por ejemplo, que tienen niños con discapacidad o familias que tienen familiares con enfermedades terminales o enfermedades que no necesariamente son terminales, pero sí discapacitantes. ¿Qué tan resilientes podemos ser si, por ejemplo, nos enfrentamos a sistemas de salud deficientes, ¿no? O médicos que a veces no son tan humanos, ¿no? O sea, que a lo mejor son muy buenos, o sea, son muy eminentes en Claro. su conocimiento, ¿no? Pero a lo mejor en el trato no. O sea, ¿cómo podemos, o sea, o cómo un cuidador primario, que en este caso no recibe un pago, que además, híjole, Sofía, yo ahorita pienso y digo muchas mujeres, porque Sí. ¿a quién se le asigna este tema del cuidado que desafortunadamente todavía hay una brecha enorme entre cuidar de uno, o sea, un hombre nunca, casi nunca va a cuidar, hay mucha mujer cuidando, ¿no? Sí, sí, la mayor parte de la población mexicana pues va a ser cuidadoras mujeres, ¿no? Ya empieza a haber más cuidadores hombres, definitivamente, pero la cantidad pues sigue siendo todavía exacerbada. Incluso en el sector salud, yo me he encontrado con médicos que te lo dicen tal cual, ¿no? O sea, no, es que quien tiene que cuidar o quien debe de estar acá es la mamá, ¿no? Y dice, como, ¿por qué? No, como que un cursito de género, les digo, así les hace falta. Sí, sí. Fíjate que esta pregunta que haces yo me la he cuestionado y me la cuestioné hace tiempo y yo decía, sí, pero como de dónde, ¿no? Y entonces me quedó como más claro tiempo después. Si retomamos lo que les decía en un inicio, ¿no? Pensamos en la resiliencia como en tres momentos, ¿no? Primero una parte de resistir, que todos los cuidadores inicialmente lo hacemos, ¿no? Y que se da como por ende, a veces por una cuestión que tenemos dimensionada de lo que es amar, por ejemplo, y que nos enseñan que amar es sacrificio, ¿no? Eso es algo que tenemos súper interiorizado, ¿no? Y entonces eso hace que también no te cuides lo suficiente desde el inicio, ¿no? O sea, no importa, yo lo cuido, no es que los demás tienen que trabajar, pero yo puedo tener más tiempo. Y entonces empezamos a justificar cosas que desde un inicio deberíamos aprender a establecer ciertos límites o buscar ciertos recursos, porque cuando nos vemos ya nos embarcamos, ¿no? Resistimos.
Entonces, ¿cuál va a ser un punto de inflexión importante en esto que precisamente mencionas? Aprender, ¿no? Yo algo que me ha quedado muy claro y que a veces me comentan, ¿no? Y escucho también de algunas colectivas, es precisamente esta parte. Bueno, sí, tú me estás diciendo que hay problemas, que hay falta de derechos, que hay situaciones específicas que estás pasando, pero ¿qué estás haciendo? Y dices, tienes razón, ¿no? O sea, no me puedo quedar solamente en la queja porque entonces me volvería como una parte de victimizarme, ¿no? Y entonces, ¿qué necesito aprender? A ver, tengo esto y estoy pasando por estos problemas, ¿no? A lo mejor en cuestión de inclusión, ¿no? De servicios sanitarios, de medicamentos, que es el pan de cada día, ¿no? Bueno, ¿hacia dónde voy? Pues necesito aprender y no voy y ahí empieza esta parte del medio. Bueno, entonces yo no, son cosas que yo no sé, no, y probablemente las personas inmediatas a mí no conocen tampoco, y entonces voy a indagar quién sí conoce sobre esta información y tengo que aprender sobre ella, ¿no? Tengo que indudablemente aprender, no puedo quedarme en el mismo lugar porque sería como hundirme en ese mismo lugar, ¿no? En ese mismo espacio. Cuando yo obtengo la información, ahora ya no es quedarme solamente con la información, es actuar. Y sabes, lo interesante en esta parte de actuar es si actúo para un beneficio como tal personal o del familiar que cuido, pero probablemente también voy a hacer algo por la comunidad inmediata. Y la resiliencia pasa algo bien interesante que muchos autores marcan hoy en día. La resiliencia va de lo individual a lo colectivo. Entonces, te lo señalan como estos teóricos que investigan actualmente, dicen, no, es que no se queda en lo individual, la resiliencia realmente no se puede quedar en lo individual, porque solamente sería como una elaboración de un proceso de pérdida, ¿no? Y no es solamente eso, sino que tú le aportas algo también a la comunidad, o sea, va de lo individual a lo colectivo, y es cuando se puede visibilizar la resiliencia. Entonces, así podemos ver muchos colectivos y colectivas que están trabajando, ¿no? Asociaciones, ¿no? Por ejemplo, de cuidadores, porque ahorita la verdad en México hay un movimiento muy fuerte e importante de cuidadoras y cuidadores que yo no recuerdo que anteriormente se hubiese dado y que por supuesto que no les ha sido fácil avanzar, pero es impresionante, ¿no? Y hace poco tuve la oportunidad de estar en una capacitación que se dio precisamente a cuidadores y que no solamente eran cuidadores informales, también había investigadores, ¿no? Sobre cuidadores, ¿no? Personas interesadas en el tema, y yo me impresionaba por todo lo que están haciendo. O sea, tal vez no es una cantidad tan enorme de investigadores, pero sí los hay. Y eso hace una diferencia, ¿no? Porque entonces empiezan a dimensionar que los cuidados no solamente es una cuestión de la afectividad, y esto tiene mucho que ver con la resiliencia, ¿no? Porque no solamente es un proceso interno, es un proceso externo. Y entonces nos vamos a dirigir a políticas públicas, por ejemplo, a todo lo que implican los derechos, esta parte que dices, ¿no? Porque si nos quedamos solamente en, si es que este doctor, pues es muy bueno, pero yo tampoco hago nada porque se genere un cambio, realmente no estoy buscando o no estoy viviendo desde la resiliencia. Uh-huh. Fíjate, ahorita que platicas y que tocas temas Interesante. políticos, sí, es que de verdad que sí, o sea, cómo algo que se concibe particular toca mucho a la cuestión general, ¿no? Sí. Ahorita que te escucho y que hablabas acerca del duelo y la pérdida y de cuestiones de política pública, pienso, o sea, ¿qué podemos hacer las personas como para ayudar a alguien que está siendo un cuidador? ¿Cómo lo dijiste? ¿Cuidador informal? Cuidador Cuidador. informal. O sea, ¿qué hacemos? ¿No? Porque de Uh-huh. repente, y perdón que te interrumpa, yo recuerdo cuando yo era niño y veíamos a un niño con discapacidad o una niña con discapacidad o alguien con síndrome de Down, mi mamá nos decía, no lo vean. Lo recuerdo mucho, ¿no? Que éramos, no lo vean, ¿no? Como si verlo, no se fuese malo, o a lo mejor nosotros hacíamos algún tipo de gesto, no sé, no recuerdo, ¿no? Y hoy en día se habla mucho de la visibilidad, ¿no? O sea, de decir, somos grupos de la minoría, aquí estamos, tenemos derechos, necesitamos y exigimos derechos, un espacio, en fin, pero no se ve a esta población, pero no quien está detrás, ¿no? Que son de los que estamos hablando. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a esta gente que está cuidando a otras personas? Fíjate que acabas de decir algo muy importante, ¿no? Cómo se nos enseñaba a no hablar, ¿no?
me acordé de esta caricatura de Disney, ¿no? De Bruno no se habla, ¿no? Entonces, creo que en general así ha sido, ¿no? Muchos temas en nuestra sociedad, ¿no? De esto no se habla, de esto tampoco y de esto, ¿no? Tenemos un catálogo de lo que no deberíamos hablar, nuestras generaciones así se formaron, ¿no? Y a mí hace poco, ahorita que decías eso, ahí en una escuela donde colaboro, justamente está de oyente un chico que tiene síndrome de Down. Y me llamó mucho la atención, como a veces llevo yo a mi hijo que tiene una condición de discapacidad, dicen los chicos de psicología, ¿no? Oiga, maestra, ¿y en este caso qué hacemos? Le digo, ¿cómo que hacemos de qué? Pues sí, porque pues usted nos ha dicho de la inclusión, pero ¿y cómo lo hacemos? Y yo decía, pues tienes razón, pues vamos a preguntar, vamos a indagar porque pues yo no lo conozco, ¿no? Entonces, ahí va, ¿no? A Sofía a preguntar. Esas acciones, pues, es importante, a diferencia de lo que anteriormente nos enseñaron de, oye, no veas, oye, no lo digas, es no matar este acto tan natural que tenemos de ser curiosos, ¿no? Los seres humanos somos curiosos de forma natural, ¿no? Pero eso nos incita a investigar, a aprender, ¿no? A conocer cosas diferentes, ¿no? Y entonces creo que eso es lo importante. A mí me encantó que naciera de estos chicos y estas chicas esta pregunta de, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hablamos? ¿Está bien hablarle así o no está bien? Y que pareciera así, que, ay, qué cosas preguntas, pero a veces no sabemos ni, es como cuando le quieres hablar a alguien X, ¿no? Que quieres conocer y no sabes cómo hacerle, le pides la opinión al amigo o a alguien de allá al lado, ¿no? Pues en general es así. Y yo diría acercarse también a conocer el mundo de los cuidadores y lo que vive una persona en estas condiciones de vida es algo súper importante. Fíjense que he tenido la grata experiencia, nosotros aquí trabajamos desde un grupo que se llama Conociendo a Hunter, Familia y Discapacidad, y a veces hacemos, bueno, no a veces, cada mes hacemos una charla o algún taller gratuito para familias. Generalmente el cartel sale como para familias con algún miembro con discapacidad o enfermedad rara, ¿no? Porque son como las pero la realidad es que al final le ponemos público en general, porque la invitación es a quien quiera entrar, ¿no? Algo que tenemos como muy marcado Abraham y yo, que tenemos el grupo a cargo, decimos, es que yo no quisiera que fuera como otro grupo de, tú y yo, como si tenemos esta vivencia, pues no, nada más acá. Sí es bonito, ¿no? Pero no considero que sea solamente lo necesario, porque cuando tú sales al mundo, el mundo como tal tiene otras vivencias. Y yo siempre lo he dicho en algún momento, lo decía, a mí me gustaría llegar y así como de repente estás platicando, eso me surgió porque en una ocasión yo escuchaba a algunas compañeras que platicaban de sus hijos y decían, no, pues es que sí, hoy no quiso comer o le dio fiebre y le di la medicina tal o el tecito tal, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo les digo? Oye, estuvo convulsionando y pues le di tal cosa, pero no van a saber qué onda, dijeron. Entonces, alguna vez me atreví a hacerlo y sí se quedaron con su carita de asustadas, así de, ¿y ahora qué le decimos a esta, no? Y realmente no tendría por qué ser algo malo, o sea, no queremos lástima, ¿no? Sino queremos inclusión. Y entonces a lo mejor pues, a mí me hubiera gustado tener una respuesta de, pues no sé qué es eso, ¿no? Vamos a investigar juntas o algo así, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante, ¿no? Como el no quedarnos nosotros también como cuidadores, como pobre de ti, ¿no? O sea, está sufriendo, no dejarlo en la victimización, porque al final del día esa es tu cotidianidad y no necesariamente tiene que ser algo negativo, ¿no? O sea, es parte de lo que es tu vida, ¿no? Lo mismo con las personas con discapacidad. Muchos de ellos dicen, pues es que pues, esa es mi vida, ¿no? Mi vida es hacer tales cosas, pero no por eso son infelices, simplemente se vuelve una rutina, ¿no? De repente, en la mañana bromeaba con un vecino porque a la misma hora que él se va a terapia, mi hijo se va a terapia y entonces bromeamos de quién cierra la puerta y quién no, ¿no? Porque vamos, no es algo malo, ¿no? Es como quitarle este estigma de negativo. Entonces, yo se los invito, nosotros hacemos esas charlas, pero por ejemplo, hay algunas colectivas y algunas asociaciones que hacen a nivel más grande, obviamente somos un grupo muy pequeño, pero a nivel más grande en todo el estado hacen convocatorias y en diferentes estados también que están tratando también de hacer esto, ¿no? Y hacen transmisiones en Facebook Live, ¿no? Platican sus experiencias, ¿no? Apenas
tuve la oportunidad de participar en un taller, bueno, una convocatoria que se abrió para hablar de cuidadoras informales contando su historia, y a mí esa convocatoria me pareció genial, porque no hay como un incentivo económico, sino es más el hecho de que tú puedas compartir tu experiencia y que haya interesados en leer la experiencia. Y insisto, no para causar lástima, ¿no? Sino para conocer cómo es eso, ¿no? O sea, porque yo creo que a todos nos ha agarrado la duda, ¿no? Pero además también, Sofía, yo creo que en estas actividades, por ejemplo, esto que cuentas de contar tu experiencia, que alguien más pueda verse reflejado en lo que tú haces, en lo que tú has vivido, ¿no? O sea, esto que, hombre, lo ha vivido y me está pasando lo mismo, entonces no soy el único, entonces no es tan malo, no es tan grave, ¿no? O es grave, pero si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Totalmente, totalmente. Es como muy inspirador, ¿no? Y sabes también tener el punto de vista diferente, ¿no? De, oye, sí, pero no te has imaginado tal vez haciendo otra cosa. Y eso es genial, porque algo muy importante, ¿no? Lo ideal sería poder ir a terapia todos, ¿no? Nos enfrentamos a la realidad que decíamos hace rato, factores económicos, sociales también de nuestro querido México. No tenemos siempre el dinero para poder hacerlo, ¿no? Y entonces, o los cuidadores, y se comenta entre cuidadores, ¿no? O pagamos la terapia o el medicamento de la persona que cuidamos, o vamos a terapia, ¿no? Entonces, no es muchas veces que no se quiera, ¿no? Sino realmente es complicado. Entonces, de hecho, dentro de las políticas que se están buscando es precisamente que haya mayor reconocimiento a los cuidadores y, por ejemplo, cuidadoras que además trabajan tengan posibilidades de tener mayores permisos o mayores consideraciones, ¿no? Hay experiencias de cuidadoras, por ejemplo, que te dicen, ¿no? Es que yo entré a trabajar, pero al siguiente día mi hija o mi hijo se puso mal y yo tuve que pedir permiso y al siguiente día me dijeron en el trabajo, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero no podemos ser una persona así porque automáticamente lo ven como falta de compromiso, ¿no? E historias de ese tipo, pues muchas, ¿no? Entonces, muchas no es que no quieran trabajar. De hecho, esto, ¿no? De que muchas niñas y demás, pues muchas de ellas son cuidadoras, ¿no? Y son cuidadoras informales porque era como lo más accesible, ¿no? Y ahorita también cambiaron esas políticas, ¿no? Entonces, realmente creo que sí hay que dimensionar. A mí sí considero importante y me ha llamado mucho la atención de toda esta parte de dimensionar otros aspectos, ¿no? Como todo lo que implica la sociedad, ¿no? Y que ser cuidadores, realmente todos y todas somos cuidadores. Todas y todos en algún momento dado cuidamos de alguien más, Claro. pero las escalas de cuidado van a ser como diferentes, ¿no? Porque obviamente hay personas que requieren mayores cuidados que otros, ¿no? Bueno, nosotros las tres somos terapeutas, ¿no? O sea, somos psicólogos, ustedes trabajaron en el CRIT, o sea, tuvieron la oportunidad de colaborar de manera formal ahí, yo de manera voluntaria, ¿no? Cuando estaba en la universidad. Entrando un poco al tema de la clínica, o sea, si llegase un paciente que le toca ser cuidador o cuidadora de alguien más, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál sería el abordaje o la línea a lo mejor para trabajar con esta persona? Claro. Fíjate que yo te podría hablar desde como esta visión de la búsqueda de sentido, ¿no? Como más un enfoque logoterapéutico, ¿no? Como hacer como esta intervención como un poco más en cuestión de empezar inicialmente ayudarle a contactar con ese aquí y este ahora, pero desde sus sensaciones, ¿no? Lo que realmente está sintiendo. Porque algo que vive muchos de ellos es mucha frustración, ¿no? Porque no es que no amen a la persona, y entonces se justifican, no, pero es que no quiera cuidarlo, pero es que, y entonces espérate, ¿no? Se vale estar enojado, se vale estar frustrado, porque a lo mejor tuviste que dejar algunos otros planes. En alguna ocasión una persona me decía, es que yo quería seguir estudiando, pero pues es que yo amo más a mi hijo y entonces no podía y había mucha frustración, pero realmente no es que ni lo maltratara ni nada, sino es que había que hacer algo con esa frustración, pero para empezar, identificarla, ¿no? Entonces, como en un primer momento, ayudarle a darse cuenta que ese espacio donde llega no va a ser atacada, no va a ser cuestionada. Sabemos de antemano que todos y todos hacemos juicios en algún momento determinado, ¿no? Pero hacer precisamente este apoyo, ¿no? Hacer este distanciamiento, que yo me pueda quedar con mis creencias, juicios y demás, pero que no me imposibilite el poder comprender la totalidad de esa persona.
que serían desde sus emociones, sus sentimientos y todo lo que vive realmente esa persona, ¿no? Porque si no me voy a quedar con un juicio de valor que en lugar de ayudarle a que pueda darse cuenta de lo que está viviendo, va a ser un obstáculo, ¿no? Entonces creo que de entrada es esto, el ayudar a que pueda comprender, ¿no? Que tú estás con ella o con él y que estás tratando de comprender precisamente esta experiencia de vida, creo que es algo súper importante. El tener estos espacios de comprensión y que incluso con los médicos nos llega a pasar, ¿no? Creo que a todas y todos hemos tenido malas experiencias con algún médico, pero aquel médico o médica que de verdad te escucha, que te devuelve cierta comprensión de lo que tú le estás diciendo, te hace el día, te sientes bien de entrada, ¿no? Y sales contento de la consulta. Mira, este hacer presencia, ¿no? Como decía Buber, el encuentro que tienes con la persona frente a frente, híjole, eso es vital. Porque es acompañar, o sea, esta persona acompaña todo el tiempo. ¿Quién la acompaña a ella o a él? Entonces, acompañar es súper importante. ¿Qué tema, no? Porque, o sea, yo ahorita que estás hablando, Sofi, ahorita que dices eso de quién acompaña al que acompaña, digo, hoy estamos hablando de cuidadores informales, pero qué interesante que también el que cuida, este profesional que también cuida, como los terapeutas que somos, los médicos, las enfermeras, también quién lo cuida, ¿no? Porque yo digo ahorita, Claro. híjole, esos médicos que ven 30 pacientes, 50 pacientes en un día, Total. o sea, cómo llegan a su casa, ¿no? Cómo terminan, cómo queremos calidad de atención si me toca hacer todo eso. Y al final, digo, uno se queda con cosas porque somos seres humanos, ¿no? Es un Sí. gran tema, ¿no? Porque es una cadenita, es como ese dibujo de yo le grito, tú le gritas y así le vamos gritando hasta que alguien para el grito, ¿no? Sí, las violencias, ¿no? Todo Porque se al vive. final estamos cuidando personas, y sobre todo creo que los que nos dedicamos a todo este rollo médico de enfermeras, elegimos esta carrera también por algo, ¿no? O sea, estamos acompañando, estamos cuidando, no en el mismo sentido de estos cuidadores informales, porque bueno, esos cuidadores informales viven con la persona y tienen que hacer una vida eh, independientemente de lo que tenga su familiar o la persona a la que cuiden, ¿no? Y Pero al pensaba, final también se encuentra, perdón, Freddy, al ¿no? final también se enfrentan a mitos, ¿no? Esto que ahorita acabas de mencionar, porque a muchos médicos y enfermeras también les dijeron, ¿no? O sea, no debes sentir nada con el paciente, no llores frente a él, ¿no? Entonces, estos nos y estos tienes que, híjole, recordemos que también son limitantes. Así como decíamos, ¿no? Del amor ahí todo de sacrificio y demás, que también lo traemos arrastrando. Creo que es mucho este diálogo que tenemos que establecer, ahorita retomando también un poco la pregunta que hacía Freddy, este diálogo que vamos a tener que hacer con las personas para poder ir deconstruyendo, primero identificar todas estas creencias y poder deconstruirlas, cuestionarlas realmente, ¿no? Y generar este autodistanciamiento para que realmente pueda darse cuenta de qué es lo que está pasando con ella o con él. Porque si no, también al paso del tiempo lo va a depositar en esa persona que cuida, lo que pasa con los médicos, enfermeras y demás personal hospitalario. Se lo queda, aparentemente no pasa nada, pero de alguna manera tiene que salir y muchas veces no se dan cuenta. Cuando ya pasó, ya se volvieron lo que tal vez ellos juraron que no iban a hacer, ¿no? Yo pensaba una cosa y te tengo una pregunta, ¿no? O sea, ahorita que hablaban de atender a quien cuida, a quien... Es que a veces no se nota, ¿no? Porque llegas y preguntas por el niño, llegas y preguntas por el abuelo, llegas y preguntas por... Pero no hacemos esta pregunta de ¿y tú cómo estás, no? Muchas veces Claro. no la hacemos porque, no sé, si a mí también me tocara cuidar a esta persona y me contestan cansado o cansada, pues voy a decir, ¿no? O sea, pensaba en eso y pensaba en, ¿hay algún checklist o algunos síntomas que podamos nosotros ver en la gente de que ya está un poco burnout o no sé cómo decirlo, de ser a lo mejor quien solo cuida a esta persona? O sea, ¿hay algo que podamos notar como signos de alerta en Sí, alguien? de hecho existe el síndrome de cuidador primario y Sarit fue uno de los primeros, bueno, que yo recuerdo fue de los primeros que ya empezó como a documentar mejor. Él tiene un cuestionario, el cuestionario de Sarit,
donde ya vienen como, así como si tenemos como el cuestionario, pero si no, es como bien importante si tú empiezas a sentir como cierto agotamiento, muy similar a lo que vemos, por ejemplo, con un burnout, ¿no? Ya un agotamiento ya crónico, dificultad para dormir o alteración del sueño de alguna manera, momentos de ansiedad o de angustia, ¿no? Irritabilidad, ¿no? De repente te puedes estar enojando por todo, te sientes como decaída, y empiezas a ver que físicamente la persona tal vez incluso ya no se presta la atención como generalmente lo hacía, no necesariamente como arreglarse, porque cada persona ve por sí misma, ¿no? Pero existe más como esta dificultad, como en sueño, el cansancio, a veces empieza como, se observa mucho con la cuestión del peso, o suben mucho de peso o bajan más de peso. Generalmente tienden a subir más de peso porque no pueden realizar como más actividades porque hay una saturación, ¿no? Entonces, también como que se distraen fácilmente, ¿no? Les cuesta trabajo como esta parte de poder estar atentos a ciertas indicaciones. De repente, como son los cuidadores, se les olvida que el medicamento, ya le di, no me acuerdo, ¿no? Ya lo hice, no lo hice, ¿no? Empieza a haber esa angustia y es muy notorio esta parte de la irritabilidad, ¿no? Dice, ay, es que tú siempre estás de mal humor. Pues sí, porque estás siempre cuidando, ¿no? Y de repente no se valida tampoco lo que la persona está haciendo. Entonces, pero ya en el ámbito profesional podemos hacernos valer de la escala de Sarit para poder ir puntuando como todas estas características que puede tener como ya más específico y poder trabajar con la persona. Ujú. Y no estaría de más aplicar, por ejemplo, una escala de ansiedad, una escala de depresión, ¿no? Que también nos ayuda muchas veces a identificar si solamente es una sobrecarga o ya hay alguna otra condición, ¿no? Que pudiese estar no siendo favorable para la persona. Y Sofi, yo también te preguntaría, ¿qué les recomendarías a esta gente que no es el cuidador directo, que está alrededor de la persona que cuida, ¿no? En esto de, por ejemplo, de, ay, tú siempre estás de mal humor, sí, ¿no? Pero pues es que yo cuido. ¿Qué le recomendarías a ese justo para cuidar al que está cuidando? Creo que es primero esto que mencionaba Freddy, ¿no? Desde el hecho de preguntar, ¿y tú cómo te sientes? ¿No? Más de cómo estás, es cómo te sientes. Incluso dimensionar que aunque tal vez, ¿no? Tú no vayas a poder estar mucho tiempo al cuidado, ¿no? Como la otra persona, sí puedes puedes ser parte activa del cuidado de la otra persona. Por ejemplo, desde cuestiones de descanso. A lo mejor, pues sí, yo salí a trabajar fuera, de casa, pero regreso y a lo mejor se puede hacer desde calentar el agua, ¿no? Una acción tan simple, pero que puede ser tan significativa porque eso implica que para la persona descanse 5 minutos y a veces 5 minutos es lo que requieres, ¿no? Incluso pensar en esto, ¿no? ¿Por qué no hacerlo de manera gradual? Porque también como no estábamos acostumbrados, pues entonces lo tomamos, es que yo ya fui a trabajar, ¿no? A ti te toca esta parte. Sí, pero ten en cuenta que también es un trabajo y al menos en tu trabajo te están pagando. Aquí no te están pagando nada, entonces te estás ahorrando una muy buena lana porque pagar a alguien que cuide, pues es un buen dinero. Entonces, ten en cuenta esta parte, ¿no? ¿Qué necesita, no? Sí, planear con la persona periodos de descanso, ¿no? Al menos en el día sí debería haber mínimamente unos 15, 20 minutos en que la persona pueda hacer un alto y que le ayudes a hacer ese alto, porque también las personas muchas veces no lo hacemos. Dimensionar esto, ¿no? Para que nosotros podamos cuidar, necesitamos el autocuidado necesariamente. Les regresaba al ejemplo de la pandemia, ¿no? Si en la pandemia teníamos encendidas las computadoras todo el día prácticamente y tronaron muchas computadoras, ¿no? Se descomponía, algo les pasaba. Imagínense lo que pasa con nuestro organismo, ¿no? Y eso es lo que hace cuando hay una sobrecarga, ¿no? De trabajo que existe, ¿no? Y además, eso súmale que si eres la familia, es una persona que amas, no solamente es la parte asistencial, ¿no? Lo físico, sino la preocupación, y eso es lo que más acaba. Fija, el cuidado físico lo puedes ir sorteando, ¿no? Pero la preocupación, o sea, que el trabajo, pues sí te preocupas, pero es diferente el tipo de preocupación, porque netamente no es algo que en cuestión de apegos es diferente, ¿no? Hay una preocupación más como desde el proceso de mente de, tengo que hacer esto de responsabilidades, pero con una persona, con un ser humano, hay un apego y ese apego, ese vínculo que tienes con la persona va a generar una diferencia. Por eso es que puede llegar a ser aún más estresante
y no favorecer la parte emocional, ¿no? Empieza a deteriorarse. Ujú. Yo pensaba mucho en esto de la violencia de género, ¿no? Porque imagínate, Sí, si hay una mujer que no tiene una actividad económica por la cual reciba un ingreso y además tiene un hijo o una hija con alguna discapacidad, pues más la piensas, a lo mejor divorciarte o separarte si es que tu esposo o tu pareja es quien te provee la lana, ¿no? Que no solo sí. necesitas, o sea, yo imagino muchas cosas que podrán estar pasando las personas en esta situación. Pues el tiempo, ahora sí que se va Sofi, volando súper interesante. de temas Sí. tan interesantes, porque de verdad yo creo que tanto Ana como yo nos está dando vuelta la cabeza de pensar en ejemplos, en situaciones, en cuestiones cotidianas, ¿no? Un poco para cerrar, porque ya debemos hacerlo. Me gustaría mucho a mí, y no sé si Ana está de acuerdo, quisiera agregar algo más, que nos cuentes en materia de política pública qué se necesita hacer. Porque, por ejemplo, Ana y yo somos personas que brindamos empleo y no sabemos Ujú. si de repente el día de mañana nos puede tocar a alguien que necesite cuidar a un familiar y qué es lo que se está promoviendo para que las empresas, para que las instituciones seamos más empáticas. ¿Qué es lo que deberíamos Ujú. cambiar? Fíjate que te voy a ser muy sincera, no me acuerdo de cómo se llama la reforma que están haciendo, pero sí les voy a mencionar las personas que están involucradas, los colectivos, que sería Yo Cuido, Bienvenidos a Holanda, que son como dos de las organizaciones que han estado más fuertes, precisamente tratando de promover todos los lineamientos, no me sé todos, dentro de ellos son los que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de los permisos también para las personas que tienen alguna situación de salud que tienen que ausentarse, ¿no? También como dimensionarlo de la paga, ¿no? De hecho, creo que ha existido algunos foros, han existido algunos foros donde también se convoca a las cuidadoras para que también comenten qué es lo que consideran que les ayudaría más. Entonces, por ejemplo, ha habido algunas mujeres que han mencionado desde la cuestión de los pañales, ¿no? Los pañales son carísimos y también así como en algún momento dado con las toallas sanitarias se quitó el IVA, pues en este caso igual tener como esa posibilidad, ¿no? En cuestión de medicamentos, ¿no? El seguimiento a la cuestión de medicamentos también. Pero básicamente, por ejemplo, en empresas ha sido esta parte de poder ausentarse, ¿no? Y que no tenga una consecuencia de despido inmediato, ¿no? Sino que puedan tener esta posibilidad como de flexibilidad también, pero hay muchas más, y es extenso, hasta donde yo recuerdo es extenso, pero la verdad no me lo sé, ¿no? Pero sí, estos son las colectivas que están trabajando y la verdad sí es muy interesante su trabajo que están haciendo, porque netamente ellas están metidas en la política pública. Yo apenas le estoy aprendiendo a eso, porque es algo nuevo para mí, no me había querido como adentrar. Hoy en día me doy cuenta que conocer más sobre derechos humanos es súper importante y conocer más sobre también los lugares a donde tenemos que asistir para que también como profesionistas podamos orientar a las personas que pidan apoyo, ¿no? Por ejemplo, si tienen que poner alguna cuestión de demanda o si tienen que Y pedir sobre algún todo, Sofi, apoyo. que en otros países, ¿no? Ahorita que, por ejemplo, decías ya un poquito para cerrar igual, en otros países, ahorita que hablabas, por ejemplo, vacaciones para el cuidador, hay en algunos países lugares a donde uno puede dejar a la persona a la que uno está cuidando para que la cuiden, ¿no? Y uno tomarse unos días, que eso al final también es una cuestión de política pública que tal vez no se toma en cuenta, ¿no? O sea, híjole, yo creo que hay muchas aristas porque también depende de qué enfermedad estamos hablando, de qué discapacidad estamos Exacto. hablando, ¿no? Pero definitivamente creo que, o sea, creo que es muy interesante ver que no solamente es algo personal, sino también es algo que sucede pues a nivel macro, ¿no? Y que la política también tiene Sí. mucho que ver ahí para eso, ¿no? Sí, Sofi, que no la verdad es solamente que Ay, perdón, ¿eh? muy interesante que estés aquí, pues charlando sobre este tema. Creo que es un tema nuevo y súper, y muy interesante. Creo que pudiéramos hablar otra hora más. Sí, fácil, fácil, sí. Hay muchas aristas que cruzan con esto, ¿no? Desde lo clínico, desde lo psicológico, desde lo social, lo político. Sí, sí, muy interesante. Sí, sí, definitivamente, ¿no? Ahorita que mencionabas de lo clínico, pues sigue siendo mucho, tenemos los psicólogos, los psicoterapeutas, tenemos, yo creo, esta obligación hoy en día
de capacitarnos también en materia de los cuidados, ¿no? Y aprender estas nuevas formas, porque el mundo está cambiando y ya ha aumentado el tiempo de vida y demás, pero también recordemos que las enfermedades crónico-degenerativas han ido en aumento, ¿no? Y que como mencionaban, cada una tiene como sus particularidades, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, Sofi, por acompañarnos el día de hoy. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por esta agradable charla. Nos Gracias. vemos. Nos vemos pronto. Adiós.